más glorioso. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno estar nuevamente juntos, Carlos. Nada más ni nada menos que agua con los Carlos. Sí, seguimos con el galón, seguimos, porque es que, te digo, me ha ayudado un montón de verdad. Pero no te Yo, creas, todavía es café con los Carlos. sí, O sea, sí, sí. tengo mi Yo café, estoy por ejemplo. tomando más agua, pero yo sé que todavía no estoy a los niveles que los doctores quieren, así que tengo que seguir insistiendo y me parece que la idea tuya me gusta. Tener uno grande de solamente verlo es como un recordatorio. Es que, mira, el tema de hoy no lo voy a decir todavía, pero es como cuando uno tiene que hacer eso, si uno no lo tiene cerca y uno no lo piensa, no lo hace. Mm. Cuando tienes el agüita ahí al lado tuyo, o sea, estás todo el tiempo, te digo, yo pensaba, tenía el del café y el otro que yo hago con la proteína, pero al tener esta cosa al lado, lo estoy agarrando, cara, y, y entonces pues me ayuda. Pero yo creo que de esa misma manera es que para poder estar más livianos, tenemos que agarrar esto que necesitamos. Yo te diría que hay que pedir lo que es necesario para poder estar libre. ¿No te parece? Glenn Clark dijo una vez, si deseas viajar rápido y pretendes llegar lejos, aprende a viajar ligero. Y cuando él estaba hablando de viajar ligero, precisamente estaba hablando de deshacernos de las envidias, de los rencores, de los celos, de los miedos, del egoísmo, de los resentimientos. La falta de perdón hace que la carga sea demasiado pesada. Así que hoy queremos hablar precisamente de este tema, la necesidad de viajar con el corazón ligero, con un corazón que está dispuesto a perdonar. Mi hermano, yo creo que una de las cosas más difíciles que una gran mayoría de las personas sienten es que no pueden perdonar. Y yo te diría que muchas veces es porque no hemos aprendido a perdonar. Ujú. No hemos aprendido a entender de que hubo una persona que nos perdonó mucho. Y si nosotros queremos honrar a Dios por el sacrificio que su hijo hizo por nosotros, o sea, el que mucho perdona es porque mucho será perdonado. Y a veces pensamos, no, pero es que la otra persona me tiene que venir a pedir perdón. Y tantas cosas. Pero ese punto de viajar ligero, yo te diría que es clave. Porque muchas veces no nos damos cuenta que la realidad puedes perder dinero, puedes perder carro, casa, de todo. Pero si tu corazón está libre, tú vuelas como los águilas y Sí. subes. Pero si no, estás pesado, todo está malo, te apesta la vida en buen puertorriqueño y todo es un problema. Nuestro mentor o uno de nuestros mentores, el doctor John Maxwell, una vez estaba contando que cuando él tenía 51 años de edad, él tuvo un ataque al corazón. Y cuando uno tiene un ataque al corazón, sabe que realmente la vida está muy frágil y que quizás uno no vea el día de mañana. Y él contaba que cuando le agarró esto, estando en el hospital, él hizo un inventario y uno en el inventario que él hizo, entre otras cosas, él se preguntó si él estaba guardando rencor contra alguien o si él había quedado sin pedirle perdón a alguien y la otra persona tendría algún rencor o resentimiento contra él. Y dice que una de las cosas que él cree que más le ayudó a superar el ataque al corazón fue que él se dio cuenta de que él tenía el corazón ligero,
que él no guardaba ningún resentimiento contra nadie. Dice, si me hubieran dado en ese momento un teléfono, me hubiera dicho, llama a todas las personas a las cuales tú tienes algún conflicto, tienes un roce, alguien al cual tú tienes que perdonar. Dice, me di cuenta que no tenía que llamar a nadie, no tenía que comunicarme con nadie, y eso le dio paz. Así que no estoy deseando que a ninguno de nuestros oyentes hoy tengan un ataque al corazón, pero la verdad es que tanto ustedes como yo tenemos que preguntarnos, ¿no será que bien adentro, más al fondo, no será que hay algunas cosas que han sucedido en la vida por las cuales todavía tenemos traumas, dolores? Quizás fue un tío, quizás una tía, quizás un matrimonio del pasado, quizás lo que dijo un hijo que no has logrado perdonar o algo que te hizo tu padre que no has logrado perdonar. Pero eso nos hace caminar con una carga demasiado pesada. Y hoy queremos hablar de este tema, el perdón, porque el perdón no solamente aligera el corazón, aligera las cargas, sino que también trae sanidad. Mi hermano, una de las cosas que a veces, como mencionaba al principio, que pensamos es que él o ella me tiene que pedir perdón a mí. Como si el perdón fuera una acción externa. Pero en la realidad, el perdón es una decisión que yo tengo que tomar. Ujú. Es interesante porque muchas veces la gente lo repite, lo pone en las redes sociales como un papagayo. La falta de perdón es como si te estuvieras tomando un veneno y la otra persona es la que se muere. Y a la que terminan de hacerlo, porque ella, porque él, porque esto, que se muera, que se envenene. Espérate. Entonces, espérate, esa otra persona a lo mejor ni sabe ni se acuerda de nada de lo que ocurrió. No estamos hablando de que el hecho o la acción que esa otra persona hizo no haya ocurrido, sino que me toma a mí el yo decidir cómo yo quiero reaccionar. Cuando alguien comete una ofensa, ¿verdad? Piensa como si cuando te cortas con un papelito, ¿verdad? Esas cortaduritas de papel parecen chiquitas y a veces ni piensas que te duelen, pero de momento te fuiste a lavar las manos o te echaste el alcohol para sanitizar las manos y ahí viste las estrellas. ¿Y dónde? ¿Qué me corté? Piensas que que se te cayó la mitad del dedo porque te duele. Y eso es lo que ocurre cuando en nuestra vida no hemos perdonado, porque esa herida puede ser pequeñita, pero está metida adentro y me toma a mí el yo tomar la decisión de decir lo que esta persona hizo. Yo lo voy a perdonar porque primero Jesús me perdonó a mí. Carlos, tú no sabes lo que me hicieron. No importa. Como mencionaba, puede haber perdido la casa por un matrimonio, puede haber perdido dinero, puede que te hayan botado del trabajo. O sea, añade la lista. Nosotros hicimos cosas y Jesús llevó el precio. Y Él tomó la decisión de decir, yo voy a pagar, te perdono por lo que tú hiciste. Así que nos toca, ese es el primer punto, nos toca a nosotros tomar la decisión de perdonar aunque alguien nos haya hecho mal. Sí, y yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en la vida es perdonar aunque no me pidan, aunque la otra persona no venga a pedirme perdón. Porque la verdad es que hay tanta gente tan orgullosa que nunca va a humillarse, porque pedir perdón es bajar de nuestro ego
y tener que ir y reconocer, me equivoqué. Así que en mi caso, aunque a mí no me pidan perdón, aunque a mí me hayan ofendido en mi corazón por mi propia sanidad, yo decido perdonar. Obviamente, si la persona viene y pide perdón, facilita muchas las cosas. Cuando me vienen a pedir perdón, lo que ayuda muchas veces es que como esa persona reconoció su error, entonces podemos restaurar la relación. Pero si la persona no viene a pedirme perdón, yo perdono, pero sí lo que he notado es que la relación nunca está al nivel que estaba antes. ¿Por qué? Porque uno duda si la persona realmente está arrepentida, no está arrepentida. Si no me pido perdón es porque probablemente no está arrepentida, porque cree que ya tenía razón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la decisión de perdonar depende de uno, aunque no vengan a pedirnos perdón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es muy importante reconocer de que cuando uno toma la decisión, comienza la sanidad interior. Y el problema es que si yo mantengo un resentimiento, una amargura, un odio contra una persona, 1 año, 5 años, 10 años, 30 años, entonces me estoy envenenando todo ese tiempo. Y a mí me parece que es fundamental vivir los años que nos quedan lo más sanos posibles. Y yo he notado también que las personas que traen sanidad a su alma muchas veces experimentan también la sanidad física. Dicen que hay algunos estudios, yo no lo he comprobado, yo no soy un médico, pero dicen que hay estudios que las personas que han perdonado esas rencillas, esos conflictos, esas ofensas que habían recibido por años, han hasta experimentado mejorías en algunas áreas de su cuerpo. Dicen, yo he leído una persona que mencionaba de que hasta mejoró de su artrosis y todo, porque era esa actitud de enojo, de frustración, de resentimiento, como que hasta la postura de su cuerpo le afectaba, pero cuando perdonó empezó a experimentar la libertad. Y hablando de libertad, hay muy buenos libros sobre el perdón. Hay uno que siempre me gusta recomendar y es Perdonar para ser libre. Si no lo has leído, por favor, anótatelo, consíguetelo, cómpratelo, me lo vas a agradecer. Hermano, cuando menciona eso, es clave que pensemos que esa ofensa, cuando nosotros no perdonamos, literalmente estamos cargando. Porque lo que ocurre es que la ofensa ocurrió. Y después vimos algo más. Y después se añadió otra cosa. Y después otra cosa. Y después otra. Terminamos cargando tanto. Y eso puede ser en contra de una persona, digamos, de persona a persona. Pero también puede que tengas ese resentimiento en contra de otra cultura, porque la persona de esa cultura fue la que te hizo esa ofensa. Puede que sea entonces en contra de todo un área o una compañía o una organización. Al estar cargando tanto, como tú decías, uno está tanto que entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé tú, pero yo sé que cuando yo salgo de viaje, yo por eso no cargo las maletas. Yo tengo una maleta de ruedita, porque si no, el tú cargar, aunque la maleta no sea demasiado pesada, yo no sé la cartera de Miriam, pero si yo trato de cargar la cartera de mi esposa por más de 5 minutos, esa cartera pesa. Yo no sé qué llevan ahí adentro, pero pesa. Así que entonces, estás cargando y te duelen los músculos. Pensándolo espiritualmente, pensándolo, cuando nosotros cargamos eso, nos afecta a tal nivel que entonces no podemos relacionarnos, porque de momento cuando llega otra persona, espérate, de momento no nos damos cuenta que nuestra mente como que se protege porque tiene algo que se parece a la otra persona. Espérate, es que aquella persona me hirió, así que ese también me puede herir. O esa compañía, o es que esa gente, si empezamos a generalizar, esa gente
son así. Entonces, al cargar tanto, nos afectamos. En diferencia, cuando yo dejo ir, no estoy cargando todo eso encima, entonces puedo aceptar, puedo recibir bendición que Dios tiene para mí y puedo interactuar con personas y ellos pueden aprender cómo el perdón de Jesús entonces hizo el cambio en mi vida. Ujú. Eh, Todos nosotros tenemos que decidir qué filosofía vamos a decidir usar en las relaciones. Hay tres caminos. Hay un camino que dice, me pegan, me bajaron un diente, pues yo voy a tratar de apuntar con mejor puntería para bajarle los dos. Eh, Hay otra gente que dice, no, no, ojo por ojo, diente por diente, me bajó uno, por lo menos uno le bajo. Pero también Jesús nos enseñó lo que se llama el camino del amor, el camino más excelente, y es, no importa cómo me tratan a mí, yo decido tratarlos a ellos mejor de lo que me trataron a mí. Y el camino más excelente, el camino del amor, la regla de oro, precisamente nos dice, tú no debes devolver el trato que te dieron, sino toma tú la iniciativa y piensa en el otro y trátalo de la manera que tú quisieras ser tratado. Y la verdad, yo no sé tú, pero te voy a confesar, a mí me gusta que me traten bien. Por lo tanto, eso significa que yo tengo que tratar a los demás de la mejor manera, porque de la mejor manera es como a mí me gusta que me traten. Tengo que honrar a los demás porque a mí me gusta que me reconozcan. Tengo que cuidar a los demás porque me gusta que me cuiden. Así que la Biblia nos habla del camino más excelente. Y precisamente el Señor Jesucristo nos enseñó ese camino, y el camino del amor que Jesús tomó lo llevó nada más ni nada menos que a la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que si alguno quiere seguir en pos de Cristo, seguir sus pisadas, dice, debe tomar, así como Cristo tomó la cruz, dice, tome su cruz y sígame. Así que el camino más excelente, el camino del perdón, implica cargar la cruz. ¿Qué significa eso? Que el perdón no es fácil. Si el perdón te es fácil, es porque lo que te hicieron fue chiquitito. Pero tú y yo sabemos que hay algunas personas que solamente Dios nos puede ayudar para perdonarlas. Porque la ofensa que hemos recibido, el agravio que hemos recibido, ha sido un agravio grande. Y siempre hablamos de uno de nuestros mentores, John Maxwell, y en esta ocasión la historia que nos viene a la mente es una historia que él contó acerca de su padre, Melvin. Dice que en cierta ocasión alguien le preguntó qué pensaba de fulanito, ¿no? Le dijo, yo creo que es una buena persona. Y entonces esa persona que estaba escuchando lo que él había dicho de esta persona dice, Melvin, sea honesta conmigo, no me mienta. Usted sabe de quién le estoy preguntando. Usted sabe que esa persona a usted lo ha difamado, ha hablado mal. Usted sabe que esa persona a usted no lo puede ni ver. ¿Cómo va a decir usted que para ustedes es una buena persona? Y entonces él respondió, bueno, la pregunta no es lo que él piensa de mí. La pregunta es lo que yo pienso de él. ¿Qué hizo él? Melvin, el padre de John Maxwell, decidió vivir la vida con un corazón liviano. Él decidió no vivir la vida con resentimientos, con amarguras, que humanamente hablando uno diría, bueno, esa persona se merece que uno la trate mal, se merece que uno, si él difamó, se merece que uno lo difame, pero él por su propia sanidad decidió no envenenar al otro, pero decidió también no envenenarse a sí mismo. Hermano, y eso yo diría que es como un arte, es aprenderlo, de que hay momentos que tú tienes que saber que a lo mejor va a venir una persona con intención o sin intención y a lo mejor va a decir algo que te va a molestar o que te va a herir. Y yo diría que debemos aprender a tener un corazón
bondadoso en el sentido de que automáticamente ya yo sepa, mira, te perdono. Tú vas a hacer algo, yo voy a practicar el perdón de antemano. Y tú dirás, Carlos, estás loco. Y te diría que al vivir de esa manera, si yo me pongo a pensar, Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir. Jesús sabía las personas que le iban a negar, las personas que iban a llegar hacia donde él, las personas que le iban a poner la corona de espinas, los que le iban a clavar los clavos. Y él los perdonó de antemano. Porque él sabía, yo tengo que llegar a donde me toca para que ellos puedan recibir el perdón del Padre. Y si nosotros comenzamos en ese proceso, yo diría que es el proceso de yo comenzar y decir que yo no quiero que nadie me venga a poner equipaje en mí, sino que yo voy a practicar lo que Jesús hizo y es mi decisión de yo comenzar ese proceso. No estoy hablando de que es fácil, pero entonces nos hace la vida mucho mejor y más fácil. Uno de los elementos que habíamos mencionado anteriormente era la necesidad de perdonar aún antes que la persona venga a pedirnos perdón. Un ejemplo típico es Jesucristo. Jesucristo lo difaman, la corona, la cruz. Cuando él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, aunque no me han venido a mí arrepentidos pidiéndome perdón. Padre, perdónalos. O sea, él perdonó, le pide al Padre que perdone y nosotros tenemos que, como seguidores de Cristo, seguir sus pisadas. El otro ejemplo es típico, es el mártir de la iglesia primitiva. Está siendo apedreado, muerto. Él muere y él dice, Dios mío, no le tengas en cuenta lo que están haciendo. Ninguna de esas personas vino a pedirle perdón. Al revés, buscaban una piedra cada vez más grande para sepultarlo por completo. Pero su actitud, su corazón, no le tengas, oh Dios, en cuenta lo que están haciendo. Ahora, yo sé que esto no lo está escuchando nadie en el mundo, así que te voy a contar un secreto. Y el secreto es que hay algunas personas que yo de solamente mirarlos, mi corazón se pone medio, porque hay personas que tienen una facilidad para decir lo que no hay que decir, una facilidad para mirarme como no me tienen que mirar, o sea, tienen una facilidad de provocarme, yo digo, inconscientemente. Y hacia esas personas, yo a veces creo que Dios me las pone en el camino precisamente para que yo aprenda eh, a perdonar. Hay otras personas, gracias a Dios, que son lo opuesto. Son esas personas que son un deleite. Son esas personas que si tú tienes que hacer, supongamos tú tendrías que quedarte a vivir en una isla por 10 años solo y te dicen, bueno, puedes elegir a una sola para que te acompañe. Tú eliges a esas personas porque hacen la vida más fácil. Bueno, pero el problema es que esas personas no te van a ayudar demasiado a aprender del perdón. Las personas que te enseñan a perdonar son precisamente las que te ofenden, las que dicen lo que no tienen que decir, las que tienen esa capacidad de que aunque fue chiquitito lo que hicieron, tu corazón parece que te... Así que no, yo lo que creo es lo siguiente, Dios sabe cada persona que Él pone alrededor mío. Y si hay alguna persona que te pisa el callo, analiza, ¿no será que Dios la tiene ahí porque yo tengo que bajarme del caballito, ser un poquito más humilde, quejarme menos eh, y pedir perdón? Hermano, diste nuevamente con el martillo en el clavo. Pero cuando pensamos en todo esto, ¿por qué yo voy a perdonar? Hay veces que psicológicamente se ha estudiado que la persona piensa que le da una fuerza el no perdonar, pero es todo lo contrario.
cuando yo perdono, lo primero que recibo es un beneficio de mentalmente, literalmente, es como te quitas un peso encima, comienzas a tener un bienestar psicológico mental de que entonces, ay, espérate, ya no tengo que estar mirando por encima del hombro de que vengan a hacerme algo. O sea, puedo experimentar una paz que antes no podía experimentar, porque al yo perdonarle a esa persona por lo que me hizo, nuevamente, sea Ujú. lo que fuera, entonces yo no estoy cargando con eso y yo puedo. Y esos beneficios también se manifiestan en otras áreas. Por ejemplo, una de las áreas es que como tú perdonas, eso fortalece tu autoestima. No es malo tener autoestima, no es orgullo tener buena autoestima. La Biblia dice que no tenemos que tener más alta estima de la que debemos tener, pero que tenemos que tener una buena autoestima. Cuando perdonamos, hay una satisfacción. Dejamos que el Espíritu de Dios perdone a través de nosotros. Y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir bien con Dios porque le estamos agradando a Dios, le estamos dando el gusto al Señor, pero también nos hace sentir bien porque cada vez que yo le digo sí a Cristo, como tú decías, hay una paz, hay una alegría, hay un gozo que nada me lo puede quitar. Pero también perdonar me ayuda a calibrarme en esa, no solamente autoestima, sino también me ayuda a mantenerme humilde. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono, también eso me enseña a mí cuando yo necesito pedir perdón. Y yo no sé tú, pero yo confieso que a mí pedir perdón me cuesta. Reconocer que me equivoco me cuesta. Pero mientras más perdono, más fácil es decir, bueno, Darío, hoy te toca a ti ir y pedir perdón. Y te voy a decir algo más. A veces yo me evalúo y digo, pero realmente yo no hice nada. Estoy tratando de justificarme. Y yo he aprendido, bueno, yo no sé si hice o no hice, pero solamente si tengo la duda, lo más probable es que lo hice. Así que por las dudas que yo haya ofendido, voy, me humillo, me coloco eh, y pido perdón. Y eso a la larga o a la corta trae paz. Pocas veces hay personas que, porque me lo han dicho, no acepto tus disculpas, no te perdono. Pero yo he notado que porque mi actitud fue la correcta y yo pedí disculpas, bueno, por lo menos yo no me voy a seguir tragando ese veneno de que no lo Ujú. perdono. Si la persona quiere tragar su propio veneno, bueno, yo ya no, eso no lo puedo evitar. Sí. Mi hermano, yo diría que entonces hay que entonces comenzar. O sea, lo primero que tenemos que hacer es entonces pensar a quién tengo que perdonar. Eso no debería ser un proceso difícil. No te estamos hablando de que busques de aquí a 400 personas que tienes que perdonar. ¿Quién es la primera persona que tienes que, o si puedes ir, o que puedes, mira, le perdono? No estoy hablando que tú vayas a pedirle perdón. Tú tienes que pedirme perdón. No, no, eso no es. ¿A quién yo voy a decir Ujú. te perdono por lo que me hiciste? Carlos, Ese es el primer paso. no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que cuando yo he ido con esa actitud correcta, cuando yo me he presentado vulnerable, cuando yo he pedido perdón, la reacción me sorprendió, Ujú. porque la otra persona me dice, no, no, el que tiene que pedir perdón soy yo. ¡Wow! Eso sí que no me la esperaba. Ujú. Así que, sea que te pida la otra persona o no perdón, toma siempre la iniciativa. Entonces, escogiste a la persona, ¿sabes? Pídele perdón y entonces perdónate a ti. Ujú, Porque muchas veces este paso es lo que nos aguanta. ujú,
porque hicimos algo mal, porque estuvimos en esa relación, porque no le dijimos, porque no hicimos. Entonces nosotros mismos nos estamos cargando. Perdónate. Perdónate de que si no tomaste la decisión correcta, sí lo que ocurrió, porque en la realidad, yo no sé tú, pero yo no tengo una máquina de viajar para el pasado. Así que yo no puedo cambiar el pasado, pero sí yo me puedo dar cuenta, espérate, esto lo hice incorrecto, me perdono, perdoné a la persona, aprendí de ello, no lo voy a volver a hacer. Hay que perdonar para caminar por la vida con carga ligera. Hay que perdonar para ser libre. Hay que perdonar para honrar a Cristo. Que el Señor me ayude a perdonar y que el Señor te ayude a ti. Y déjame decirte, evalúate en la presencia del Señor, en oración. Señor, trae a mi mente si hay alguien al cual yo debo perdonar. Una sugerencia, no pidas perdón a través de un mensaje de texto, por favor. Si puedes personalmente, mejor, cara a cara. Eso no tiene comparación. Si no puedes personalmente, quizás una llamada telefónica, en algunos casos quizás una carta. Pero por favor, tómalo con la seriedad que esto merece. Mi gente, como dijo Carlos, toma el tiempo para que entonces tú puedas vivir en libertad al pedir perdón. Ha sido un placer de verlos nuevamente en otro programa y te esperamos la próxima semana. ¿En dónde? En Café ¡Cafecito! con los Carlos. De al lado, risa resonando con historias de vida.